música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. Con 1.109.363 habitantes, en Ciudad Neza somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas. En Ciudad Neza somos de tianguis, lucha libre y buenas vibras. Aquí no importa si eres del sur o del norte, porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí. Por eso todos decimos, Neza, ciudad de todos. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Hola mis queridos amigos de Mundo Enigma, estamos en su programa de este miércoles 22 de febrero del 2023. Este programa de hoy, bueno, pues es un programa donde vamos a hablar de la construcción espiritual del ser humano, todo lo que es todo esto en lo que nos referimos a nuestra construcción en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido que digamos podemos nosotros dilucidar o podemos nosotros determinar que nuestra parte del alma, esta parte tan esencial para poder vivir en este mundo, tiene una serie de complejidades que muchas veces nos parecen desconocidas, que muchas veces nos parecen como que no podemos o no tenemos los elementos necesarios para hablar de este asunto, para desarrollar este asunto en el sentido de conocerlo, en el sentido de entendernos, en el sentido de vernos realmente como somos. Muchas veces tenemos una idea equivocada, muchas veces bastante equivocada de lo que somos nosotros en este mundo. Muchas veces, generalmente, pensamos que somos lo que no somos, pensamos que entendemos lo que no entendemos, pensamos que podemos hacer lo que no podemos hacer, y esto, bueno, pues representa un hándicap en contra de lo que somos como humanos, de lo que podemos desarrollar como humanos, de cómo podemos relacionarnos mejor con nuestros semejantes. Todo esto son, digamos, elementos que de una u otra manera retrasan nuestra evolución. Aquí en Mundo Enigma hemos hablado muchas veces y seguiremos haciéndolo acerca de lo que implica ir evolucionando, lo que implica para nosotros
encontrar un camino de evolución, lo que implica para nosotros desarrollar todo nuestro potencial. Hemos hablado de primero equilibrarnos, porque en programas anteriores, ustedes recordarán, hemos hablado de todas estas partes esenciales en nosotros para nuestra vida sobre este planeta, lo que es la parte emocional, la parte física, la parte intelectual y la parte instintiva, motriz y sexual. Todos estos elementos tienen su centro de correspondencia. Tenemos que poner en equilibrio nuestras 4 mentes. Recuerde, tenemos la mente intelectual, tenemos la mente emocional, tenemos la mente instintiva motriz y la mente sexual. Esas son las 4 mentes que nos constituyen, las 4 mentes que constituyen nuestras almas, las mentes que nos ayudan a sobrevivir en este mundo de las 3 dimensiones. Y obviamente todas estas mentes, estas de las que acabo de enumerar, las que acabo de escribir, son parte esencial y parte inequívoca, parte digamos, es una parte indivisible para utilizar un término más adecuado, es una parte indivisible de lo que somos nosotros como seres habitantes de este planeta Tierra. Bueno, pues hay muchas cosas que podemos ir viendo, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, hay muchas cosas de las que podemos hacer una descripción completa, que podemos hacer una completa valoración de todos estos elementos, e indudablemente parte de nosotros nacemos, llegamos a este mundo, como todos lo sabemos, con una esencia. Esta esencia es las características personales que tenemos los seres humanos cuando venimos a esta tierra, cuando llegamos a este planeta. Una de las preguntas, de las incógnitas que más nos atosigan a los seres humanos, y que hoy vamos a abrir la mansión del misterio, vamos a dirigirnos hacia el pasillo donde se encuentran estas incógnitas, estos enigmas, estos galimatías de la humanidad. Es dónde estábamos antes de nacer y dónde iremos después de morir. Nosotros tenemos un lapso determinado en la tierra, y vamos a pedirle hoy, como siempre, a Gwendolyn Ruggiero que nos abra la mansión del misterio y el pasillo de los enigmas existenciales, este enorme pasillo que al parecer es o de los que más enigmas tienen. De los enigmas existenciales ya nos ha abierto la entrada y estamos llegando a encontrar todas estas cosas. Ella va a estar en la producción y los controles esta mañana, y vamos a comenzar con el expediente de conocer mi esencia y mi sombra. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la sombra? Vamos a describir esencialmente qué somos. Cuando llegamos a este mundo, ¿de dónde venimos? Venimos de los mundos superiores, venimos de planos superiores. Aterrizamos aquí en un cuerpo biológico, ya hay una configuración determinada, una configuración dada, de si esto ya está prefijado, si hay una predestinación o no existe. Eso sería tema de otro programa completo.
¿Qué creen ustedes, amigos de Mundo Enigma? Cuando venimos a este mundo ya venimos con una predestinación dada, ya está dicho, está pensado, está desarrollado, está estructurado. ¿A qué familia venimos? ¿Con qué seres vamos a compartir nuestra vida? ¿Quiénes van a ser nuestro padre y nuestra madre? Ya está predestinado todo esto, como se ve en aquella película magistral, maravillosa, llamada Cloud Atlas, donde al mismo tiempo se ve una secuencia de diversas vidas. Se las recomiendo. Es una película que trata de explicar este fenómeno de que si existe la predestinación o no existe. La película plantea que sí existe. Nosotros no creemos todo lo que se nos dice, sino que lo investigamos. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Fíjese, esta es una de las máximas de Carlos Gustavo Jung, este psiquiatra suizo, este psicólogo suizo que profundizó y navegó en las partes más hondas de la configuración de nuestras almas. Según su psicología, su movimiento psicológico, el análisis que hacía él de la psique humana, de la mente humana, el arquetipo llamado sombra es el lado oscuro de nuestra personalidad. Son esos rasgos y actitudes que nuestro yo consciente no reconoce como propios, como que han sido agregados psicológicos que se han venido dando a través de nuestro actuar, de la herencia familiar incluso, porque recuerden que cuando nosotros nacemos no solamente se nos da una esencia, nosotros tenemos o ya traemos una configuración determinada genéticamente, donde las predisposiciones, las tendencias, el temperamento, los rasgos de carácter, incluso nuestra contextura física ya viene determinada. Esto lo hemos hablado también en algunos de los programas de Mundo Enigma respecto a lo que es los somatotipos o los tipos somáticos, los tipos de cuerpo. Recordemos que existen tres tipos somáticos, son los que dan origen a todos los tipos de personalidades. Según el eneagrama hay 9 tipos de personalidades nada más, 3 por 3 son 9. Entonces, la ley de 3 es una ley creativa, podemos aplicarla y podemos ver que aquí está aplicada esta ley de 3 en el sentido del eneagrama, donde se nos dice que hay un somatotipo que es ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Son los 3 tipos de cuerpos que existen. Estos tienen su propia psicología y sus tendencias de temperamento. Son combinaciones. Nunca hay un somatotipo puro. Recuerden esto también, Y los somatotipos no nos limitan de otras cuestiones. Entonces, bueno, la combinación es de uno de los somatotipos, ya sea endomorfo, ectomorfo o mesomorfo, como dominante en el tipo de cuerpo que nosotros tenemos, en el tipo de físico y de psicología que nosotros tenemos, en el tipo psicofísico, y los otros 2 son subsidiarios. Entonces, digamos que fuera mesomorfo en el 60%, en el 40% ectomorfo y en el otro 20% restante ectomorfo. Entonces, esa sería una combinación somática una combinación de un somatotipo. Este tiene sus características y sus peculiaridades. Todo eso ya viene definido cuando nosotros nacemos.
desde que estamos en el cigoto, ya está la contextura biológica, el contexto biológico con el que vamos a nacer ya está determinado. Entonces, nos venimos con una esencia, con una serie de tendencias, con un temperamento. El temperamento, recuerden ustedes que es algo que se puede modificar, pero no se puede cambiar. Nosotros nacemos con cierto temperamento que no se va a poder cambiar. Se puede modificar, puede ir a mejor o a peor, puede empeorar o puede mejorar. Nuestro temperamento no es algo modificable, pero sí mejorable o empeorable. Eso depende de nosotros y del conocimiento que tengamos de nuestras características personales. Si nosotros no entendemos nuestras características personales, bueno, pues nuestra esencia no la vamos a entender, no la vamos a comprender, y entonces vamos a hacer cosas completamente equivocadas, contrapuestas a nuestra naturaleza esencial. Entonces vamos a ir distorsionando la esencia, vamos a ir distorsionando nuestra esencia, alejándonos de nuestra esencia y cayendo en lo que es la falsa personalidad. Y vamos a ir generando una sombra más grande. El ego es una interferencia muy compleja que deberíamos nosotros en cierto momento evaluar bien, porque ese es el peor enemigo que tenemos los seres humanos para alejarnos de la esencia. Como ven aquí en esta ilustración, está una persona viéndose frente a un espejo y le salen alas, parece un ángel en el espejo, pero está vista de espaldas. En la figura real tiene cola y tiene cuernos. Entonces les decía, nosotros nos imaginamos que somos lo que no somos, que sabemos lo que no sabemos, que tenemos lo que no tenemos y que podemos hacer lo que no podemos hacer porque no nos conocemos. Y entonces esta ilusión generada por nuestro egocentrismo es la que nos convierte realmente, la que nos distorsiona y la que nos aleja de nuestra esencia. Estamos ahí fantaseando con figuras de luz, como dice Carlos Gustavo Jung, y no nos hemos hecho conscientes de nuestra oscuridad. Durante la infancia, esta sombra personal se desarrolla en todos nosotros a través de las figuras de referencia. Les decía, los padres no solamente nos ayudan en ciertos aspectos importantes de la vida, sino también los familiares, profesores, amigos, primos, gente con la que nosotros nos juntamos, nos transmiten su enfermedad, y de nuestras propias experiencias y nuestros aprendizajes nos vamos desviando de lo que es nuestra esencia. Vamos entendiendo que, bueno, pues una conducta adecuada, una conducta que pudiéramos decir que es una conducta adecuada, sería, digamos, lo que nos acerque a nuestra esencia, que es lo que nos permitiría evolucionar, y lo que no nos permite evolucionar, lo que es útil para nuestra evolución y lo que es inútil para nuestra evolución. Es estos dos parámetros, lo útil y lo inútil, son cosas que o nos pueden ayudar, nos pueden levantar, nos pueden dar grandes posibilidades de desarrollo, o nos pueden hundir, nos pueden llevar a situaciones de degradación, a situaciones de equivocaciones continuas, a situaciones de una terrible confusión en la vida. Nos puede llevar a que no sepamos y no entendamos una sola línea de nuestro papel en la vida, no entendamos y no sepamos qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Saludamos a nuestro amigo Jorge Núñez, al licenciado Jorge Núñez, que está ya esta mañana haciéndose presente aquí
en la transmisión de Mundo Enigma. Entonces, la cultura, cada cultura define de manera diferente lo que le corresponde a la sombra, es decir, los valores morales, la ética o la moral que nosotros desarrollamos en la vida o desarrollemos en la vida es aquella que nos es dada por la cultura. La cultura nos dice qué está bien y qué está mal, aunque nosotros debemos conocernos a nosotros mismos para que esta sombra no nos trague, no se desarrolle de tal manera que acabe con nuestra posibilidad de evolucionar, de ser felices y de alcanzar la plenitud del ser. La sombra es agresividad, ambición, sexualidad, expresión emocional intensa. Ya ven que ahora dicen los chavos, es que se puso muy intenso este cuate, ¿no? Algunas validan estos comportamientos y otras los destierran. Podemos ver este tipo de sociedades, por ejemplo, donde todo esto se exalta, ¿no? La ambición, la agresividad, la sexualidad, la expresión emocional intensa. En la cultura, digamos, occidental, esto es algo que se exalta mucho, ¿no? Mientras que en las culturas orientales es otro el contexto. Este tipo de cosas no se hacen tan explícitas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que allá en Medio Oriente, por ejemplo, la sexualidad está muy restringida, sobre todo para el género femenino. Entonces, estas cosas son porque de alguna forma o de alguna manera, no estoy justificando ni digo que sea la neta del planeta, pero de alguna manera estas cosas yo creo que consideran los dirigentes o los guías de estas civilizaciones que el hombre no está preparado todavía para desarrollar adecuadamente todos estos asuntos. Las características son digamos, de la sombra. La sombra es un Jung los definía desde su teoría del inconsciente colectivo como arquetipos. El concepto de sombra es un arquetipo, es una idea largamente estudiada y analizada por el campo de la filosofía y de la psicología, pero la filosofía y la psicología que han ido sobre terreno espiritual, sobre la línea espiritual. Y de este modo, las investigaciones como la realizada en una universidad hace algún tiempo, en la Universidad de Hull, reflejan una idea interesante desde este punto de vista, desde el punto de vista de la filosofía y la psicología de línea espiritual, y desde el punto de vista terapéutico. La sombra es todo aquello que el ser humano reprime en el intento de adaptarse a su sociedad. Nosotros, por ejemplo, no podemos en un momento dado salvo que estuviéramos en un campo nudista, salir encuerados a la calle, por ejemplo. Porque esto, bueno, pues es algo que está de alguna manera como parte de alguien que no está adaptado a la sociedad, ¿no? Todos de alguna manera integramos este arquetipo, esta figura simbólica en nuestra vida. La sombra fue un término que Carlos Gustavo Jung tomó de uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, de Federico Nietzsche, y esta idea presentaba la personalidad oculta que tiene toda persona a simple vista. Pero nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a continuar hablando de la esencia y la sombra, cómo conocer tu esencia y tu sombra.
Vamos al primer corte de esta mañana y regresando continuamos con conocer la esencia y la sombra. Con 1.109.363 habitantes, en Ciudad Mesa somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas. En Ciudad Mesa somos de tianguis, lucha libre y buenas vibras. Aquí no importa si eres del sur o del norte, porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí. Por eso todos decimos, Nesa, ciudad de todos. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, ya estamos nuevamente aquí con ustedes en esta mañana del 22 de febrero del 2023. Y continuamos con esta parte que estábamos hablando de lo que son las características del arquetipo, lo que les decía que es la sombra. La sombra es nombrada o nominada por Carlos Gustavo Jung como un arquetipo. Entonces, esto tiene una enorme carga simbólica. Este término que Carlos Gustavo Jung tomó de las ideas de Federico Nietzsche, este gran pensador, este hombre que en un momento dado fue muy criticado por decir Dios ha muerto. Recuerdan ustedes aquella parte que dio origen también incluso al nihilismo, donde él dice que Dios ha muerto porque el hombre ya no le hace caso a ciertas cuestiones simbólicas, arquetípicas, y se ha volcado sobre las cuestiones materiales de la vida, ha perdido su esencia, ha perdido gran parte de su esencia y del conocimiento propio, y se ha dedicado a la parte realmente material de la existencia de la vida. La mayoría de nosotros, aunque no lo percibamos, y si nosotros buscamos percibirnos tal como somos, nos percibimos como seres buenos y nobles. Sin embargo, en nuestro interior hay ciertas dimensiones reprimidas, instintos heredados. A esto incluso en lenguaje bíblico se le llama las maldiciones familiares. Tenemos herencias genéticas, instintos heredados donde a veces se esconde la violencia, la rabia, el odio. Y esto es lo que configura o crea la sombra, este arquetipo. Recuerde usted, la lucha que percibió Carlos Gustavo Jung fue la de la sabiduría arquetípica, la sabiduría antigua, contra la enajenación y el materialismo rampante de nuestra época.
esta sombra no habita únicamente en cada persona en ocasiones, habita durante toda la vida. También está presentada en grupos de personas. No solamente como seres humanos tenemos la sombra, la tenemos como familias, la tenemos como comunidades, la tenemos como países, como continentes, como habitantes de este planeta Tierra. Incluso grupos de personas en sectas, en algunos tipos de religiones o incluso en los partidos políticos, son organizaciones que pueden en un momento dado sacar su sombra a la luz para justificar actos violentos contra la propia humanidad. Y lo acabamos de ver ayer para nosotros, amigos de Mundo Enigma, para los mexicanos. Fue un día un día glorioso, podríamos decir, un día muy satisfactorio en el sentido de la justicia, aunque se hizo la justicia en otro país, pero ahí pudimos apreciar la sombra de un funcionario que tenía que dedicarse a cuidar la seguridad de este país, a protegernos de los cárteles de las drogas y todo este tipo de cosas, a ayudarnos a configurar una sociedad mejor. Y ayer en una corte de Brooklyn, en Nueva York, fue hallado culpable de 5 cargos que se le imputaron, como tráfico de droga, continuar aliado con criminales todo el tiempo desde que empezó a ser funcionario público, quizá desde antes. Es evidente como esto que les mencionaba hace un momento, las religiones o los partidos políticos o las organizaciones sociales tienen su sombra, tienen una parte luminosa que son sus ideales, pero está la parte oscura que son los actos violentos contra sus propios congéneres. Acabamos de presenciar este caso del superpolicía que fue enjuiciado. La sombra es más destructiva, insidiosa y peligrosa cuando más se reprime, cuando más se miente. Y a nosotros pues se pasaron casi dos sexenios mintiéndonos que los encargados de la justicia estaban haciendo exactamente esas cosas, ¿no? Vicente Fox fue quien lo nombró como jefe de la AFI y luego fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón. ¿Ustedes creen que estos dos personajes no estuvieran enterados de lo que hacía este hombre que ayer fue enjuiciado y fue señalado, encontrado culpable de estar ejerciendo violencia, de estar... recuerden ustedes todo lo que pasó en la famosa, entre comillas, guerra contra los criminales o contra el narco, como le haya llamado, esta guerra absurda que emprendió para legitimarse Felipe Calderón después de que hizo fraude en 2006 y se apropió de la presidencia junto coludido con otras fuerzas políticas y la oligarquía. Ahora este juicio nos muestra la sombra de todo este amasijo de intereses que crearon un conflicto perverso y terrible en contra de los ciudadanos de este país. Entonces, la esencia del gobierno, la esencia de un gobierno es proteger y servir. La esencia de un gobierno es brindarles seguridad y educación y un medio adecuado de subsistencia a sus ciudadanos. Personajes como estos enturbian, pervierten y destruyen a la sociedad. Son entes y elementos sumamente destructivos. Entonces, nuestra sombra, como la sombra de esas organizaciones,
nos puede destruir completamente si no nos percatamos de ello. ¿Qué hicieron para descubrir todo este engaño urdido durante los sexenios de Fox y Calderón en cuestión de seguridad? Hicieron un juicio y determinaron lo que había sucedido mediante pruebas y testimonios. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros para entender nuestra propia sombra? Pues tenemos que hacer un juicio de nosotros, un juicio interno, para entender cuáles son las resonancias de la sombra en nuestra vida. Para descubrir a nuestra sombra tenemos que desarrollar un juicio certero, interno y profundo para entender cuál es la parte esencial, cuál es nuestro yo real y cuáles son los agregados psicológicos que han creado nuestra sombra. Es destructiva, insidiosa y peligrosa. Cuanto más la reprimimos, cuanto más tratamos de esconderla, como sucedió en este caso, ¿no? Se trató de esconder por todos los medios, incluso utilizando a los medios de comunicación tradicionales, se trató de lavarles la cara a estos presidentes y a este jefe de seguridad pública, a este secretario de seguridad que ha sido condenado. Se trató por todos los medios de reprimir cualquier asomo que diera pauta que la ciudadanía pensáramos en que se había traicionado a la confianza de los electores con este tipo de situaciones. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues le reventó. Entonces, yo tengo que hacer un juicio interno, un juicio despiadado, tengo que ser despiadado conmigo mismo y tolerante y comprensivo con los demás. Entonces tengo que hacer un juicio total conmigo mismo, un juicio fuerte conmigo mismo, interno, profundo. Y entonces saludamos a Pepe Barrera. Buenos días, Pepe. Tengo que hacer un juicio profundo, un juicio fuerte conmigo, no engañarme, no autoengañarme, para poder entender mi sombra. La sombra es mucho más peligrosa que perturbaciones como la neurosis o la psicosis. Ya hablamos en el programa pasado de la neurosis. Asimismo, Jung diferenció en su arquetipo de la sombra dos modelos, dos tipologías podríamos llamarles. La primera es la sombra personal, la sombra que nosotros desarrollamos a través de todo esto que le decía al principio del programa, y la que llevamos todos con nuestras pequeñas frustraciones, miedos, egoísmo y toda esta dinámica negativa que es muy común en las vidas humanas. Sin embargo, también estará la sombra impersonal, esa sombra que contiene la esencia de la maldad más arquetípica. Fíjese, hay una maldad arquetípica que es impersonal, que es inherente a la vida misma, ¿no? Es un principio maligno, hay un principio maligno que es inherente a la vida humana, y la esencia personal, que es la que es creada por uno mismo. Le acompañan esta maldad arquetípica, es la que acompaña a los genocidas, a los asesinos despiadados, seriales, etcétera, etcétera, y a gente como esta que le mencionaba, como García Luna y los que lo encubrieron, los dos presidentes, Calderón y Fox, y el resto de la gente que estuvo aliada con él, ¿no? Donde se dice incluso que eran capaces de cosas tan crueles como
la administración del secuestro y todo ese tipo de cosas, la administración del narcotráfico, todas estas cosas que en lugar de combatirlas las utilizaban como herramientas de enriquecimiento personal y de sometimiento a la población. Entonces, bueno, pues por eso es que son cargos bastante pesados los que se ciernen sobre este tipo de personajes. Son personajes genocidas. Un genocida es aquel que baña de sangre a un pueblo, que provoca y que atiza sobre las conciencias de sus gobernados o de sus agremiados, para que peleen, para que haya guerras fratricidas. Son los que polarizan y dividen a través del uso del monopolio de la fuerza, como sucedió con este personaje. Y ahora dicen, por ejemplo, Calderón, que no estaba enterado. Pues cómo no va a estar enterado si era su hombre fuerte, su hombre de confianza. Pero bueno, esa es la sombra de la sombra inherente, es el mal inherente, es la corrupción de la esencia humana. Nosotros tenemos entonces esta esencia que se va corrompiendo con este tipo de situaciones. En una forma u otra, todos aquellos sentimientos y capacidades que nos hemos negado y que no hemos reconocido en nosotros mismos, nos van a crear un desequilibrio en cuanto a la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos, amigos de Mundo Enigma. Los celos, la agresividad, la culpa, la avaricia, la soberbia, la cobardía van a desequilibrarnos. Estas cosas las hemos ido apartando al lado oscuro, que se convierte en nuestra sombra. De esta forma, al haberlos rechazado y apartado, en nuestra mente consciente solo podemos ver nuestra sombra a través de los rasgos y las acciones de los demás. Es decir, por eso criticamos nosotros a otras personas, porque padecemos de esos mismos males. Todo aquello que yo critico en otras personas es porque yo lo tengo. Entonces, la crítica a los demás comienza siempre en el engaño a mí mismo, en no percibir mi sombra, en no percibir conscientemente que yo tengo estos mismos defectos. Solamente los podemos ver a través de los demás y las acciones de los demás. Así es como muchas veces nos damos cuenta de que nos estamos proyectando en los demás. Cuando una persona nos afecta emocionalmente y respondemos de una manera muy exagerada, muy exacerbada en contra de esta persona, es algo que no tiene en algo que pudiera ser, digamos, es algo que no, los que andamos mal somos nosotros, no es la otra persona, porque estamos sobrereaccionando a una pequeña provocación, pero es porque nosotros sabemos que somos algo de lo que estas personas hacen o dicen tiene que ver con nosotros. Probablemente estemos proyectando nuestra sombra personal sobre la otra persona, nuestros defectos sobre los otros. Estamos atribuyendo a otros reacciones, sentimientos, prejuicios que en realidad nos pertenecen. O sea, realmente nosotros tenemos este tipo de cosas, pero no nos damos cuenta hasta que no los vemos reflejados en otros, y entonces nos proyectamos en esas personas. Necesita, amigo de Mundo Enigma, prestar atención a aquello que está criticando o juzgando en los demás. Observe aquellas emociones que posee reprimidas, el por qué le molesta que alguien diga o haga determinadas cosas. Hay que identificar todo aquello que genera tanto dolor
y sin un aparente motivo. Todo aquello que nos genera mucho dolor y que no hay un motivo aparente de que nos genere ese dolor. Conocer nuestra sombra, esta parte oscura de nosotros, va a aportarnos varios beneficios en nuestra relación con nosotros mismos, porque va a crecer nuestra esencia, vamos a encontrar nuestro yo real, nuestra esencia, y va a ir disminuyendo nuestro egocentrismo, nuestros complejos, nuestras tristezas, todas aquellas cosas que están en contra de nuestro desarrollo, nuestra evolución espiritual, van a ir descendiendo y va a ir creciendo nuestra esencia. Ahora, ¿cómo va a crecer? Mediante el aumento de nuestro autoconocimiento. Aceptarnos de una forma más completa, haciendo este juicio, estos juicios, y haciéndonos cargo de aquello que forma parte de nosotros, que es esto que no nos gusta ver, nos va a lograr alcanzar, nos va a llevar a alcanzar, como le decía, nuestro yo real, un yo más integrado, más fuerte, esencial. Nos va a permitir convivir de forma consciente con la parte de nuestra esencia, la parte de la luz, y con nuestra oscuridad. Vamos a poder balancear, porque nunca vamos a poder quizá deshacernos totalmente de esa parte oscura. Recuerde aquella canción que escribió hace muchos años un extraordinario compositor, Álvaro Carrillo, que decía: como se lleva un lunar, todos solemos una mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Entonces, no vamos a morir limpios, vamos a llevarnos nuestra parte oscura y nuestra parte luminosa. Pero depende de nosotros el equilibrio que logremos tener en la vida, que logremos darle a estos dos aspectos. No puede ser uno sumamente pequeño y el otro totalmente agrandado, como sucede en los casos de los grandes criminales, de los criminales seriales, de todo este tipo de gente que la sombra se los traga. Y no es una disculpa, no se puede disculpar o exculpar a la gente de eso, porque recuerde usted que la responsabilidad que tenemos nosotros con nosotros mismos es la de la propia existencia, y con los demás nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia existencia. Nadie se va a hacer cargo de nuestra propia existencia si no somos nosotros mismos. Nadie nos va a salvar si no somos nosotros mismos quienes iniciamos este camino de regreso a la esencia. Para equilibrar la esencia vamos a tener que negociar, vamos a tener que, si usted le parece el término, vamos a tener que conceder en algún momento que nuestras debilidades nos pueden ganar, pero en otros momentos vamos a entender que a medida que nuestra esencia crece, nuestra sombra disminuye, y entonces va a llegar un punto que va a ser de equilibrio total, un punto, digamos, la fuerza neutral va a equilibrar a las fuerzas positiva y negativa que tenemos en nuestro interior. Entonces, aprender a comunicarnos con nosotros mismos de una forma adecuada y sincera, les decía yo, ser tolerantes con los demás, pero inflexibles con nosotros mismos. Dirigir nuestras emociones de la forma más correcta posible, no externar sobre todo las emociones negativas, porque estas irrumpen de manera inesperada. De repente se nos disparan las emociones negativas y cometemos error tras error. Mejorar nuestras relaciones interpersonales
con nuestras relaciones con los demás, estar en paz con los demás, cancelar el pasado, reparar las deudas que tengamos con otras personas, hacer reparaciones siempre y cuando no afectemos más, hacer reparaciones con otras personas, y esto nos va a llevar a un crecimiento interno mayor y a una paz y a una tranquilidad, a una paz mental, a una serenidad mucho mejor, mucho mayor, porque está creciendo nuestro yo real. Entonces, aprender a identificar las proyecciones que dificultan nuestra opinión de los demás y así a obtener una visión más realista y sincera. O sea, deje de criticar a los demás, deje de criticarlos porque usted tiene los mismos defectos que está criticando. Desprendernos de culpas derivadas de determinados comportamientos y acciones negativas, esto es algo que definitivamente hay que hacer. Cuesta aceptar que aquellos aspectos que tanto nos crispan y que no soportamos de las otras personas pueden formar parte de nuestra vida, de lo que somos nosotros, de cómo nos hemos configurado interiormente, emocionalmente. Y bueno, pues tenemos que reconocer que es así y tenemos que aceptarlo y tenemos que ir corrigiéndolo, tenemos que detectarlo, tenemos que aceptarlo y corregirlo. Es como ir desactivando estos mecanismos negativos como si fuera una bomba de tiempo a la que vamos a irle cortando circuitos hasta que pierda su poder de explosividad. Vamos a ir drenando la capacidad explosiva de nuestro ser para que podamos activar la parte luminosa y mantener bajo control a nuestra sombra. No la vamos a exterminar, recuerde. Es como aquella extraordinaria novela de Robert Louis Stevenson que se llamaba El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este personaje cuya, esencia se había desarrollado en cierta manera bien, se convirtió en un médico altruista, educado, buen mozo, buena persona, etcétera, etcétera, con muchas cualidades en el sentido social, en el sentido humano, pero la parte de la sombra la descuidó y fue creciendo. En la novela él se toma un elixir y se convierte en un monstruo depravado, degenerado. Ese elixir es una manifestación del mundo material, de la vida material. Entonces él había reprimido todos esos deseos que se fueron convirtiendo en exigencias y que después se fueron convirtiendo en actitudes y actividades totalmente degradadas y delictuosas. Se convirtió en un monstruo terrible y ese es el riesgo que corremos los seres humanos si no conocemos el poder de nuestra esencia y el poder que tiene la sombra sobre nosotros. Así que no debemos juzgar a los demás de una manera muy draconiana, muy severa, sino a quien debemos juzgar es a nosotros mismos y debemos ser tolerantes con aquellas partes de los demás que no nos gustan, porque son partes que nosotros mismos tenemos. Lo que niegas te somete, decía Carlos Gustavo Jung. Lo que aceptas te transforma. O sea, si yo acepto esta parte oscura mía, me va a transformar. Si yo la niego, me va a someter. Si yo sigo dando la imagen como el Dr. Jekyll de que soy buena persona, todo esto es lo humano, etcétera, etcétera, pero en el fondo soy un monstruo depravado, soy un monstruo capaz de las peores cosas,
y no lo percibo y no lo acepto y no lo corrijo, este mismo me va a tragar. Entonces el proceso de autoconocimiento, crecimiento y transformación no se va a dar de la manera adecuada. Cada persona lleva dentro este Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Una persona que busca la bondad y ser agradable y ser aceptado, y la otra, que es la parte malvada y cruel, sin escrúpulos, negativa y perversa, esa es la otra parte. Es la parte que no logro controlar y a algunos les gana. Pues lo acabamos de ver en este juicio que les decía hace un momento, ahí en Brooklyn, en Nueva York, el de García Luna. Sin embargo, la cultura, la sociedad y nuestra propia historia nos han empujado a esconder emociones y conductas desagradables. O sea, a nosotros se nos ha enseñado a simular que estamos bien y a esconder la rabia, el asco, la envidia, los celos, el resentimiento, que es veneno puro, y además de un cúmulo de frustraciones que vamos viviendo por nuestra misma naturaleza egocéntrica. Las frustraciones vienen porque hemos sembrado expectativas demasiado altas. Cuando tenemos experiencias vergonzosas y dolorosas, miedos, inseguridades, rencores y otro tipo de deformaciones emocionales que nos han marcado a lo largo de nuestra vida, la sombra va alimentándose, se va creando un monstruo muy fuerte. Lo que nos desagrada de nosotros mismos y que no queremos reconocer como propio, pero que fácilmente podemos ver en otros y criticamos y rechazamos en otros. Esto hay que hablarlo con alguien comprensivo, desde luego, a quien no se le haga daño. Tenemos que hablar con alguien que nos comprenda sobre esta parte de nosotros para identificarla y poderla sacar. Alguien de mucha confianza, que no vaya a traicionar nuestra confianza. Porque existe una conexión entre la sombra, nuestra sombra, y la cultura que nos induce a buscar, por ejemplo, en este caso, la riqueza. Nos induce a buscar la riqueza, el éxito, todos estos fantasmas, estas zanahorias de progreso, del llamado avance, del llamado desarrollo, a través de lo que sea, haciendo a un lado los escrúpulos, haciendo a un lado incluso nuestra condición humana para lograr el éxito y la trascendencia en este mundo, en esta vida, lo que le llaman ellos trascendencia. A lo que nosotros venimos a este mundo es evolucionar espiritualmente, no venimos a coleccionar triunfos vanos relacionados con el materialismo de la vida. Venimos a evolucionar y a convertirnos en seres que puedan vivir plenamente y ayudar a otros a vivir plenamente. No venimos a cosechar triunfos y triunfos y triunfos, porque vamos a cosechar frustraciones, rencores, vergüenzas, envidia, celos, resentimientos, ascos, rabia, todo este conjunto de cosas que hemos estado hablando en este día. Existe una conexión entre la sombra y la cultura, por eso, donde todo lo que recibimos como negativo de nosotros mismos, lo negamos tanto que ni siquiera podemos mirarlo y se asoma en lo que rechazamos y en lo que no podemos aceptar. Y bueno, amigos, pues este programa, el del día de hoy, ha llegado a su fin esta mañana. Recuerde, no niegue su parte oscura, conózcala y desactívela. Ayude a su parte luminosa, a su esencia, a crecer y a mantenerse activa todo el tiempo a través de actos humanos, de actos buenos, de actos de humanidad,
de actos de comprensión hacia sí mismo y hacia sus semejantes, y deje de negar que usted tiene una parte oscura. Usted, como yo, en usted y en mí habita el bien y el mal. Nuestra tarea es equilibrarlo a través del uso consciente de los recursos espirituales que podamos encontrar en muchos lugares, en templos, en bibliotecas, en comunidades, en etcétera, etcétera. Practique disciplinas espirituales para que logre aumentar su esencia y disminuir su luz. Aumentar su luz y disminuir su sombra, aumentar su esencia y disminuir su sombra. Y bueno, con esto nos despedimos agradeciendo a Gwendolyn la producción y los controles de este día, y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Comparta la transmisión con sus amigos si le gustó, y visite nuestros canales espejo en YouTube, Tu Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y en Spotify, nuestros podcasts. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.